¿Cómo están todos? Bienvenidos a este taller virtual de POCUS para abordajes vasculares. Quien les habla, el asistente de cátedra, doctor Emiliano Landín, que pertenece al departamento y cátedra de anestesiología, va a estar con ustedes durante estos minutos donde vamos a repasar y ver algunos conceptos relacionados a el abordaje vascular bajo ecografía. Vamos a ver cómo realizar vías venosas periféricas, vías centrales y vías arteriales, guiándonos con el ultrasonido. Probablemente uno espera encontrar imágenes como esta cuando habla de ultrasonido para acceso vascular. Si bien vamos a ver algunos elementos para realizar vías centrales y también vías arteriales bajo ecografía, vamos a enfocar los conceptos básicos para el abordaje vascular enfocados a la realización de vías venosas periféricas, que puede ser una herramienta que utilicemos todos los días. Por aquí les muestro y simplemente para explicar la importancia que podría tener la utilización del ultrasonido para vías periféricas. Este trabajo muestra 1660 pacientes en los cuales se realizó vía bajo abordaje convencional, que sería visualización directa y palpación, versus guía por ultrasonido, y la técnica de ecoguiada demostró disminuir el número de punciones, disminuir el tiempo para obtención de la canulación y aumentar la satisfacción del paciente sin modificar la tasa de complicaciones, por lo que parece una buena herramienta para utilizar en aquellos pacientes en los que sospechamos o tenemos dificultad para la punción, o en pacientes obesos donde perdemos reper desde la superficie. Comenzamos con un recuerdo anatómico del sistema venoso de los miembros superiores. Por ahí tenemos señalando la vena cefálica. Este es un buen sector muchas veces para puncionar, ya que no tiene relaciones arteriales, como ahora vamos a ver. Tenemos la vena antebraquial mediana, que es más pequeña, a veces la podemos encontrar por ecografía, y la vena basílica es otra de las grandes venas del antebrazo y el brazo, que generalmente vamos a buscar para la punción guiada por ecografía. Ahí tenemos aislada la vena cefálica nuevamente, el sistema venoso nuevamente, y aquí mostramos las arterias para que vean que la vena basílica tiene relación con la arteria humeral o arteria braquial, por lo que este sector debemos tener cuidado de no confundirnos entre la arteria y la vena, como ahora vamos a ver. Generalmente, si podemos, la vena cefálica es una mejor opción. La técnica para punción de vías venosas periféricas bajo ultrasonido es una técnica limpia, pero no estéril. Conviene colocar sobre nuestra sonda lineal del ecógrafo, que es la que utilizaremos, gel conductor hidrosoluble y sobre él un adhesivo plástico transparente para aumentar la limpieza de la técnica. Pero recuerden, esto no es una maniobra estéril y debemos evitar que nuestro catéter se ponga en contacto con el ecógrafo. Para comenzar la maniobra, observamos el operador de frente al paciente y la pantalla del ecógrafo de frente al operador. Destacamos la ergonomía y la importancia de que esa línea sea recta para favorecer la comodidad durante la punción, y la mano dominante del operador debe tener una vía despejada hacia la punción. Otro elemento importante a tener en cuenta es que debo hacer coincidir la marca que tiene la sonda del ecógrafo con la marca de la pantalla. Esto me va a permitir sacar de la ecuación la representación anatómica y poder facilitar la redirección de las agujas. Una vez que yo hice coincidir estas dos marcas y necesito redireccionar la aguja, puedo redireccionarla, saber si la redirecciono hacia el marcador o hacia el lado contrario del marcador. Esto facilita la representación mental que me tengo que hacer de la situación tridimensional. Comenzamos la maniobra, el escaneo, buscando nuestro vaso objetivo. Por allí vemos, aparece nuestra vena hipocogénica circular, presenta colapsabilidad. Ajusto los parámetros del ultrasonido, en este caso vamos a disminuir un poco la profundidad para mejorar la visión de nuestro objetivo. Una vez que lo encontramos, llevamos nuestro objetivo hacia el centro de la pantalla del ecógrafo, como ven ahí,
Ahí lo pueden ver. Nuestro vaso está en el centro de la pantalla. Una vez realizamos eso, vamos a realizar un escaneo. Deslizamos hacia proximal y lo que buscamos es que el vaso se encuentre permeable en toda la longitud de escaneo. Lo que buscamos es que no haya trombosis en el vaso y que el vaso sea recto, y que no, cosa que nos va a permitir cateterizarlo. Que el vaso sea compresible en toda esta extensión nos disminuye la posibilidad de que haya trombosis en él. Si nos quedan dudas acerca de si es una arteria o una vena lo que queremos cateterizar, como en este caso, recuerden, la vena va a ser fácilmente colapsable cuando le aplico presión, la arteria no, como ven ahí. Si me siguen quedando dudas, aplico color. Como ven, el color me va a mostrar el flujo dentro del vaso, y como ven ahí claramente el flujo de la arteria humeral se ve pulsátil. En la vena no vemos flujo porque está ocluido por el torniquete, y quiero que recuerden que si bien el flujo se ve en azul, el ecógrafo muestra el flujo en rojo o en azul dependiendo de si el flujo se acerca o se aleja de la sonda, y no nos habla de si eso es una arteria o una vena. Lo que nos corrobora que es una arteria es que el flujo es pulsátil. Una vez conseguimos nuestro objetivo, lo colocamos en el centro de la pantalla, vamos a proceder a la punción. Vamos a ver unos esquemas de cómo abordar un vaso, ya sea venoso o arterial. En este caso lo vamos a hacer con un objetivo venoso, primero en eje corto y luego en eje largo. Estos conceptos van a ser aplicables, en este caso lo estamos viendo para vías venosas periféricas, pero son aplicables tanto para la realización de una vía arterial como para la realización de una vía venosa, tanto periférica como central. Recuerden cuando nosotros realizamos un eje corto que la aguja la vemos como un punto, porque lo que vemos es un eje transversal de esa aguja, un corte transversal. Pero recuerden que nosotros, si no seguimos la punta de la aguja, no sabemos ese punto si corresponde a cualquiera de estos cortes, tanto proximales como distales, o la punta de la aguja. Entonces lo que nos puede pasar es esto: la aguja puede estar tanto, el puntito puede ser la punta, o el puntito puede ser la mitad de la aguja y estar tanto fuera como adentro de la vena. Nosotros ver en un eje corto el puntito por afuera de la vena, si no sabemos dónde está la punta, no nos asegura nada. Lo mismo ven acá, que el puntito aparece en el eje corto desde que apareció la punta, pero yo puedo atravesar toda la vena, incluso pasarme hacia la pared posterior, y en el eje corto seguir viendo, como ven acá, un punto en el centro de la vena. Entonces, ¿qué es lo que importa para el abordaje del eje corto? Lo que nos va a importar es interrogar la punta de la aguja. Yo siempre tengo que tener noción de dónde está la punta de mi aguja. ¿Cómo lo hago? Primero, imagínense que mediante mi escaneo encuentro mi vena objetivo, la coloco en el centro de la pantalla en un eje corto, es decir, que la voy a ver de esta manera redondeada en su eje transversal. A la derecha de la pantalla les muestro una representación de cómo sería el eje largo de eso, cómo se vería en un eje longitudinal. Entonces, para realizar la punción debo realizarla lejos de la sonda del ecógrafo, no punciono al lado del ecógrafo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir la punta de mi aguja durante todo este trayecto que ustedes van a ver aquí, en este triángulo imaginario que nos estamos representando, con uno de los catetos siendo la profundidad a la cual encontré el vaso, y el ángulo de este triángulo rectángulo siendo el ángulo de inserción, unos 45 grados. La hipotenusa, digamos, de este triángulo es lo que nos va a mostrar cuál va a ser el trayecto de nuestra aguja desde que puncionamos la piel hasta que llegamos al sitio objetivo de punción. Por lo tanto, en este mismo ángulo de inserción yo voy a introducir mi aguja. Si yo punciono a esta altura, voy a poder seguir la punta durante todo el trayecto y entrar a la vena objetivo en el sitio donde había escaneado inicialmente. Comenzamos entonces. Una vez que proyectamos la punción,
primero puncionamos la piel y luego deslizamos el ecógrafo hacia la aguja hasta que veamos el punto del corte transversal de la aguja, sabiendo que ese punto va a ser la punta de la aguja. Posteriormente, lo que vamos a proceder a hacer es alejar el ecógrafo de esa posición, yéndonos hacia la posición inicial, objetivo, y una vez que desapareció el punto del ecógrafo, avanzamos la aguja hasta que vuelva a aparecer. Cuando el punto apenas aparece, significa que eso es un corte transversal de la punta de la aguja, y entonces estamos interrogando la punta de la aguja. De esta manera procedemos análogamente, como vamos a ver en estos esquemas, hasta entrar en el centro del vaso. Volvemos a alejar el ecógrafo, acercamos la aguja, y ahí entramos al vaso y el punto ahora está dentro del vaso. Obviamente que debemos observar nuestro catéter porque probablemente aparezca sangre en algún momento. Aquí ya podemos proceder, una vez que apareció sangre, análogamente a como procedemos en cualquier vía periférica. Yo aquí les muestro, y lo que está recomendado en general es que la punta avance hasta el centro del vaso. Esto nos va a asegurar de que no haya desplazamientos del mandril versus el teflón en los abocats o catéteres periféricos, o que estemos dentro del espesor de la pared del vaso. En el caso de que estemos puncionando una arteria, nos aseguramos de que estamos dentro del vaso y posteriormente seguimos la maniobra como cualquier vía, en este caso cualquier vía periférica. Por aquí les voy a mostrar la técnica para abordar un vaso en eje largo, en este caso un vaso venoso periférico, pero como les dije se aplica a las vías arteriales o las vías venosas centrales. ¿Cuál es la ventaja del eje largo? Principalmente que voy a poder observar toda la aguja y toda la trayectoria de la aguja hasta alcanzar el vaso. La desventaja, y que es una ventaja del eje corto, es que pierdo la visualización de otras estructuras. Porque en el eje corto, por ejemplo, si tengo una arteria al lado, la voy a poder seguir visualizando y alejar mi aguja de esa arteria que no quiero puncionar, por ejemplo. En cambio, en el eje largo pierdo visibilidad de otras estructuras que están alrededor de mi estructura objetivo. Lo que debemos hacer es escanear, como vimos previamente, observamos la arteria o vena objetivos, y lo que hacemos es colocarlo en el centro de la pantalla y rotar la sonda del ultrasonido hasta alcanzar una visión longitudinal del vaso. Como aquí lo ven, obviamente que vuelvo a realizar una compresión para comprobar que la vena, que sea una vena y que esa vena esté permeable, y coloco mi aguja en posición de punción. Recuerden que en el eje largo la punción sí la realizo más cercano al ecógrafo y debo hacerlo en el centro del ecógrafo, porque recuerden que los haces de ultrasonido van solo en el centro del ecógrafo para poder visualizar mi aguja en toda su extensión. Esto mismo se los muestro esquemáticamente para facilitar el reconocimiento. Visualizo mis estructuras en eje corto, como ya vimos, roto el ecógrafo, y lo que ustedes van a ver a medida que van rotando la sonda de ultrasonido, van a ver que vamos a pasar de un vaso más bien cilíndrico a una forma más bien elíptica, porque estoy haciendo cortes más oblicuos, hasta cuando estoy en el otro eje lo veo en toda la longitud. Esto mismo se los muestro en un esquema cuando corto el vaso así en el eje corto, y a medida que voy rotando voy realizando cortes más bien oblicuos del vaso que me hacen verlo en forma más elíptica, cada vez una elipse de mayor tamaño, hasta cuando logro un eje largo que lo veo de manera cilíndrica. Veremos para finalizar algunos conceptos relacionados al abordaje de venas centrales, sobre todo de la vena yugular interna. La mayoría de los conceptos que analizamos para la confección de vías venosas periféricas bajo ultrasonido se aplican también a la confección tanto de vías centrales venosas como de vías arteriales. Simplemente vamos a profundizar en algunos tips de la vía venosa yugular interna. Ven por aquí la arteria carótida primitiva derecha y la
la vena yugular interna a derechas, colocamos nuestro modelo en una posición de punción, así es como lo vemos habitualmente en la forma que puncionamos desde la cabeza del paciente. Acuérdense que siempre, en general, el abordaje es a derecha por motivos anatómicos que disminuyen la probabilidad de punción de la carótida y por una facilidad en la punción para operadores diestros. Y observen cómo se ensancha a medida que vamos hacia el tórax la vena yugular, un elemento que vamos a tener en cuenta para facilitar la punción en maniobras difíciles. Observan aquí una captura de ultrasonido de un eje corto o un corte transversal del cuello a nivel aproximadamente de C6, C5, C6, y vamos a hacer un reconocimiento de estructuras respecto de la vena yugular interna. Esta es una imagen ecográfica que probablemente conozcan. Por aquí tenemos la vena yugular interna. Como ven, presenta pulsatilidad, la pulsatilidad típica transmitida desde la presión venosa central. La arteria carótida interna, también con su propia pulsatilidad. Ahora veremos algunos tips para reconocerlas, para diferenciarlas. Piel y tejido celular subcutáneo, músculo esternocleidomastoideo, tiroides por allí, músculo escaleno anterior. Esa sombra que ven por ahí probablemente sea la apófisis transversa de C6 o de C5, probablemente de C6. El músculo largo del cuello, y por ahí tenemos el músculo esternotiroideo y el músculo homoioideo. Algunos elementos para diferenciar la vena yugular de la carótida. Generalmente es bien fácil porque morfológicamente vemos una carótida que tiene de forma más bien redondeada, sin colapsabilidad y unas paredes más engrosadas, y la vena yugular generalmente tiene una forma más bien elíptica, fácilmente compresible cuando hacemos presión con el ecógrafo, si bien muchas veces podemos confundirnos porque las dos pueden llegar a presentar cierto grado de pulsatilidad. Recuerden que la vena yugular puede tener pulsatilidad de las presiones venosas centrales. Por aquí observamos diferentes formas de aproximación a la vena yugular. En eje corto, como vimos al principio, en un plano oblicuo, como ven aquí, o en un eje largo o longitudinal, como ven aquí. La ventaja del eje corto, como ven acá, es que siempre vamos a visualizar las estructuras adyacentes mientras realizamos la punción, lo que nos otorga un poco más de seguridad. Recuerden de todas maneras que muchas veces es más difícil la punción en eje corto porque tenemos que seguir la punta de nuestra aguja, como habíamos visto anteriormente. En el plano oblicuo, que es el que ven por aquí, la ventaja que nos brinda es que si bien seguimos viendo las estructuras, tenemos una mayor visualización de la vena en mayor tamaño, y muchas veces nos facilita la punción, sobre todo en pacientes que tienen las venas más bien chicas o están deshidratados y tienen poco acceso. Y el eje largo, la ventaja que nos da es que podemos visualizar todo el recorrido de nuestra aguja, pero sí la desventaja que nos brinda es que dejamos de visualizar las estructuras adyacentes, como por ejemplo acá que no ven la carótida. Elemento importante, ver la posición de la cabeza del paciente. Vean cómo la carótida y la yugular están más bien superpuestas aquí, y cuando el paciente rota la cabeza hacia contralateral de la punción, se separan un poco y nos brindan un poquito más de seguridad a la hora de puncionar la yugular. Alejamos la posibilidad de pinchar la carótida. Como decíamos, la yugular, a medida que nos desplazamos hacia el tórax, se va a engrosar, se va a ensanchar, como ven aquí. Si nosotros vamos hacia el tórax, la yugular se engrosa y nos brinda una posición de punción quizás más fácil si el paciente tiene una yugular más bien chica, un paciente deshidratado. Recuerden siempre poner el paciente en Trendelenburg o pedirle que realice maniobras de Valsalva. Bien, y eso fue todo. Les agradezco por haber estado ahí, por su atención. Cualquier duda pueden consultarme al mail que les dejo en pantalla. Saludos para todos.